vengo bastante interesada, muy interesada en escuchar a tus invitados de hoy, porque en realidad lo inesperado del triunfo de Trump para muchos interpela una serie de cosas que están pasando. ¿Podrá tener una fidelidad con lo que prometió en campaña? Hoy en una entrevista en CBS parece que él está ratificando algunas de las políticas más extremas, por lo menos la que tiene que ver con el tema inmigratorio. Dice que va a sacar del país, va a deportar a 3 millones de inmigrantes ilegales y los califica casi todos ellos de delincuentes. Está haciendo una aseveración muy dura. Es muy impresionante ver lo que está pasando en las calles de las ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos. Las marchas contra Trump. Las marchas contra Trump. La angustia al otro lado de la frontera en México. Sí. Nos lleva a preguntarnos cuántas cosas están cambiando y cómo las dirigencias no han logrado interpretar un montón de necesidades y de preocupaciones de la gente. A mí me parece que detrás de esto también tenemos que pensar cómo está cambiando el mundo de trabajo y cómo está cambiando la economía en función de las nuevas tecnologías. Y todo esto me parece que abre una serie enorme de interrogantes. Está cambiando la política, está cambiando la manera de hacer la política, está cambiando la interpretación que se hace de las cosas y me parece que las dirigencias no han logrado dar respuesta a cosas muy importantes. Vos hablabas recién de la preocupación que hay por lo que está pasando con la gente en nuestro país, la pobreza, el incremento de los precios y también el mundo de trabajo está en un fuerte cimbronazo porque me parece que la gente está... lo que ocurre en Estados Unidos es que hay gente que ha sido desplazada de su universo, tal cual lo conoció hasta aquí, y Trump pretende recuperar un universo que ya no existe más. Me parece que volver atrás con la globalización, cerrar las fronteras, desconocer lo que se propone como nuevo a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación, que obviamente han desplazado de las áreas industriales a las áreas de los servicios buena parte de los puestos de trabajo, es una irrealidad. Pero la gente ha manifestado esa preocupación y ha elegido a este presidente. Y pase lo que pase, sean cuales sean las decisiones de él, han pasado por alto una cantidad de valores que costó mucho recuperar, como el multiculturalismo y la tolerancia y la inclusión, y no sabemos qué pasará con eso. Me parece que el mundo está como en un terremoto, como revuelto, y que a partir de allí lo único que se me ocurre es concentrarnos y pensar qué va a pasar con todo esto. Y qué es lo que está cambiando tan de fondo que nos sorprende y nos deja en este estado de perplejidad. Mónica, hablamos con José Luis Machinea, exministro de Economía. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro tema es otro, pero ¿qué impresión tenés de esta asunción de Trump y de qué manera puede afectar la economía global, si puede eso perjudicar o beneficiar a la Argentina? Bueno, directamente a la Argentina el impacto es relativamente menor si es por el comercio. Nosotros exportamos solamente 6% de las ventas al exterior van a Estados Unidos. Pero el problema es el que vos mencionabas recién y que Mónica también hacía referencia. ¿Qué va a pasar en el mundo, ¿no? Y él ha dicho que no va a respetar ciertas instituciones globales, por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, o no va a respetar el acuerdo que hizo con Canadá y con México. Y la lista sigue con la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es preocupante es que aparezca un presidente de Estados Unidos que diga que no va a respetar las instituciones globales, que tienen defectos, que tienen problemas, pero son instituciones globales que ayudan, en principio, a que el mundo funcione algo mejor. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Lo vamos a ver en los próximos días, pero la cuestión del proteccionismo es uno de los problemas. Si él hace lo que dijo que iba a hacer, podemos estar al comienzo de una guerra de tarifas y de protección. Así comenzó la década del 30, ¿no? Con la crisis, Estados Unidos aumentó la protección, después fue el Reino Unido y después fue el mundo. Y tuvimos 10 años realmente muy malos. La pregunta es si es viable una economía como la que se supone pretende recuperar Trump. Desde el interior profundo le están pidiendo que recupere puestos de trabajo que en principio no necesariamente se los llevaron otros trabajadores, inmigrantes o extranjeros, sino que se los han llevado los robots a buena parte de esos puestos de trabajo. ¿La industria del carbón podría ser resucitada por Trump?
sin tener problemas? Sí, no, puede ser resucitada, pero a un costo para la economía de Estados Unidos, aparte para la economía mundial muy grande, porque los dos problemas de las economías desarrolladas en términos de distribución del ingreso son, por un lado, el tema tecnológico, los robots o los cambios tecnológicos del último tiempo, pero también la globalización. ¿Por qué cuando uno mira al mundo ve que la distribución del ingreso en el mundo mejoró? ¿Por qué mejoró? Porque los que más crecieron son los países que tenían menos, China, la India, etcétera, etcétera. Ahora, a nivel de los países, la distribución de ingresos empeoró, porque esos mismos países le pusieron un techo a los salarios de los sectores, a los obreros menos calificados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cambio tecnológico más globalización es el problema que tenemos. Es el Brexit, es ahora Trump, y es la aparición de movimientos populistas, básicamente de derecha, algunos más de izquierda, pero básicamente de derecha en Europa. Así que eso me parece preocupante desde el punto de vista político para el mundo, me parece preocupante desde el punto de vista económico, y no sé si puede al final, pero que lo puede intentar, y la globalización ha tenido retrocesos en el último siglo, definitivamente, ¿no? José Luis, ¿y cómo llega esto? ¿A qué clase de economía argentina llega? ¿Cómo estamos económicamente? Porque lo que uno recoge es que el gobierno tenía una serie de expectativas que se iban a concretar a más tardar a fin de año. Esto no ha pasado, ahora es el trimestre que viene. ¿Cómo está la economía argentina? Y en relación a esas expectativas no está bien, ¿no? Estamos terminando el famoso segundo semestre y la economía no se mueve. Dejó de caer, pero todos esperaban que ya en el último trimestre hubiera una recuperación del nivel de actividad económica y no pasó. No pasó porque la obra pública viene más lenta, la reparación a los jubilados y el pago a los jubilados viene más lento. Brasil, que se esperaba que fuera un mecanismo de recuperación de demanda de productos manufactureros, viene más lento, está básicamente estancado, dejó de caer. Entonces, yo creo que algunos de estos factores realmente van a empezar a tener efectos ahora, en el primer trimestre del año que viene, y que por lo tanto yo espero que finalmente el nivel de actividad económica se recupere. ¿Llegaremos a 3-4% de crecimiento si arrancamos tan tarde? No sé. Creo que va a llegar a las elecciones con un nivel de actividad económica creciente, pero no una situación exuberante. ¿Cuáles serían los sectores de la producción que estarían en condiciones de dar rápidamente trabajo? Porque me parece que ahí también está el nudo de la cuestión, ¿no? Sí. No se sale de la pobreza sin trabajo, no se sale sin trabajo genuino, no se puede sostener a la gente solo con el aporte asistencial del Estado, y hay sectores de los niveles medios que han perdido sus trabajos, sea porque han sido despedidos o por la razón que decíamos antes, por razones de recambio tecnológico. Sí, bueno, yo creo que un sector que ha sufrido esta situación en especial y que es muy demandante de mano de obra es la construcción. Y yo creo que ahí el gobierno tenía que haber puesto más énfasis. La obra pública es parte, pero no es la solución. Es la construcción de casas, en todo caso, lo que es más demandante de mano de obra. Creo que hay una parte de la industria manufacturera que tiene que reconvertirse, pero que en el corto plazo tenemos que ser muy cuidadosos cómo hacemos ese proceso de reconversión, no de un día para otro, porque eso puede generar problemas de desempleo. Ahora, yo creo que si la economía comienza a crecer, los servicios se empiezan a expandir, ¿no? Y los servicios son otro sector de donde hay demanda de mano de obra. Seguramente Daniel podrá decir mejor los programas que uno podría hacer junto con eso. Yo creo que en parte el problema es que el gobierno subestimó la magnitud de los problemas que tenía por delante. ¿No midió bien la recesión? Claro, ¿no? Digo, ajustar las tarifas y ajustar el tipo de cambio, que era necesario hacerlo, creo que hizo mal con el gas, no tenía que haber hecho lo que hizo, etcétera, pero que en general tenía que moverse en ese sentido. En el corto plazo aceleran la inflación y bajan el salario real, digamos. Eso uno sabe leyendo la historia argentina. Y por lo tanto quizá tendría que haber habido mecanismos compensadores mejores de los que hubo, y algunos que existieron, creo yo, empezaron tarde. En lugar de empezar en febrero o marzo, empezaron allá en mayo, junio, y eso me parece que fue un problema. José Luis, digo, yo recién di el ejemplo de dos versiones o visiones oficiales sobre la inflación. Pratgay, que dice que ya no es tema de los argentinos, y el Jorge Todesca, el titular del INDEC, que dice que estamos en un panorama de alta inflación. ¿Cuál es?
Bueno, todo es relativo. Uno podría decir que todo es relativo. Sí, digamos, claro. Si uno mira a la luz de la economía argentina, el 1,5 que está logrando la economía argentina ahora, que hay que ver si sostenemos o no, es relativamente menor de lo que tuvimos en los últimos años. Ahora sigue siendo una inflación altísima, ¿no? 1,5 es 20% por año. Ojalá que estemos en 20% de aquí en más. Y así todo sigue siendo una inflación alta, sin duda. De todas maneras, cuando se habla de la inflación, los que ven positivamente el curso de este tema hablan de la inflación núcleo. Sí. Y dicen que este mes ha estado en 1.9, 1.8 y que el resto es el ajuste del gas. Pero en realidad nada nos garantiza que esa inflación núcleo no vuelva a rodearse de un incremento que la lleve al 2 o al 2,5% en los próximos meses. Sí, efectivamente están ciertas inercias inflacionarias que se crean en países como la Argentina, ¿verdad? Hay que ver cómo reacciona el sector empresarial cuando la demanda le aumente. ¿Qué pasa con los precios? Y sobre todo diría yo qué va a pasar con las negociaciones salariales. Yo creo que ahí en parte se juega si el gobierno es capaz de lograr las metas del Banco Central. Hablamos de las negociaciones salariales del año que viene. Del año que viene, sí. Para el 17%. Sí, no creo que sean 17%, pero si son las negociaciones salariales son 20-22%, el gobierno tiene posibilidades de ir algo debajo del 20% con la inflación. Si son más tipo 25%, me parece que puede estar en 23, 24%, que no me parecería mal, pero las metas quizá del Banco Central, de ese punto de vista, son un poco ambiciosas, ¿no? Y al ser un poco ambiciosas, por un lado está bien, porque ayudan a bajar las expectativas. Por otro lado, puede ser preocupante que para lograr esas metas uno esté atrasando en algo el tipo de cambio. Y eso puede ser un problema de mediano y largo plazo, como los argentinos sabemos. José Luis, fue un gusto. Muchas gracias por haber venido. Un gusto a ustedes. En un instante ya va a estar Marcos Novaro con nosotros. Seguimos con el tema Trump. Decían en el gobierno, Moni, que hay que ver si Trump se asimila al sistema o lo rechaza. Hablamos del sistema de poder de los Estados Unidos. Eso no lo vamos a saber hasta por lo menos el 20 de enero. Si nos tenemos que atener a las declaraciones que hizo o va a hacer hoy, se van a escuchar creo que en las próximas horas en CBS, probablemente él va a seguir con su impronta adelante. Pero me parece que lo que fue cuestionado en esta elección fue justamente el sistema. No sé si el establishment en su conjunto, pero el sistema que, insisto, no ha tenido respuestas para ciertos problemas, y esos problemas son los que tienen que ver con la pérdida del estándar de vida del americano que están en los sitios más interiores de América, no los que están manifestando hoy en las grandes ciudades más cosmopolitas que tienen, obviamente que están a favor de la globalización y de las propuestas de Silicon Valley y de todo lo demás, y desde ya que creen que la problemática del cambio climático existe, no como Trump que la niega. Que es superficial. Marcos Novaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues, ¿le ha surgido un problema al mundo con Trump? Sí, flor de problemas. Yo diría, digamos,